Buenas tardes. Continuando con la temática de simulación de procesos productivos, para este caso variables aleatorias, vamos a agregar la siguiente imagen. Entonces tenemos para las variables aleatorias ciertas particularidades. ¿Qué es una variable aleatoria? Entonces una variable aleatoria no es más que un tipo de variable la cual cumple funciones de distribución, distribuciones de tipo continuo o distribuciones de tipo discreto. Para que una variable aleatoria se comporte de la manera esperada, se deben de cumplir estas cuatro condiciones. Entonces, la primera condición es que la suma de las probabilidades asociadas a todos los valores de una variable x, o y, o z, la variable que sea, es igual a 1. La segunda condición es que la probabilidad de que un posible valor de la variable se represente siempre debe ser mayor o igual a 0. La tercera condición es que el valor esperado de la distribución de la variable aleatoria es la media de las mismas, la cual a su vez se estima a través de la media de la población. La última condición que se cumple siempre y cuando pues la probabilidad de la distribución esté asociada a una variable definida para más de un parámetro, o sea, que se tenga más de dos. Dichos parámetros pueden obtenerse mediante un estimador no sesgado. ¿Qué es un estimador no sesgado? Un estimador no sesgado es una operación estadística para poder estimar aquellos parámetros que hacen parte, digamos, de este conjunto de condiciones de las variables aleatorias. Entonces, para este caso tenemos cuatro condiciones. Siguiente página. Vamos a agregar lo que es los tipos, digamos, de distribución, que cómo se pueden representar. Entonces, vamos a ver a que cargue. Y tenemos lo siguiente. Dentro de los tipos de variables aleatorias, es muy importante saber cómo se comportan dichos datos. Para este caso puntual, tenemos que dependiendo del comportamiento de los datos de una distribución, se puede determinar el tipo de variable aleatoria. Es muy diferente las variables aleatorias a los números aleatorios, porque un número aleatorio se saca a partir de un algoritmo de generación y la variable pues va a favor, digamos, del comportamiento que tienen en el sistema indicado. Para este caso pues las variables existen de dos tipos que vamos adelante ya vamos a verlos. Tenemos dos ejemplos. El primero son clientes que solicitan un servicio en un periodo de tiempo determinado y se podrían tener valores como 1, 2 o 3. Este ejemplo puede ser personas que se atienden, números de productos que se fabrican, un conteo de números enteros, y sabemos que cuando nosotros manejamos conteos de números enteros estamos relacionándonos directamente a variables de tipo discreto. Y tenemos el siguiente ejemplo, que es el tiempo que tarda una persona en una cola para que sea atendida. Podría arrojar los siguientes valores: 1.1, 2.2, 3.7, en este caso serían minutos. Pero si nosotros lo llevamos a diferentes casos, que pueden ser monetarios, todo ese tipo de variables que están ahí integradas, digamos, en este ejemplo, son variables de tipo continuo. Entonces aquí es donde surge, digamos, los tipos de variables aleatorias. Tenemos tipos de variables discretas y tenemos datos en variables de tipo continuo. Las discretas son valores enteros y los continuos son valores decimales. Incluimos los valores decimales. Son temáticas que ya hemos visto desde lo que es los elementos de un sistema de simulación, y que volvemos otra vez a traer los conceptos. Entonces hay que tener muy claro la diferencia entre discreto y continuo para poder determinar los temas que siguen. Agregamos la siguiente página y tenemos digamos para discretas. Dentro de las variables aleatorias discretas podemos tener los siguientes ejemplos: el muestreo de la calidad
digamos en un sistema, digamos de piezas, consiste en decir si una pieza es buena o no. Entonces para este caso vamos a tener dos opciones, las cuales pues, nos van a decir si el elemento es bueno o si el elemento está malo o está defectuoso. A veces se le conoce como simulación de Monte Carlo. Para este caso pues vamos a tener que el tipo de datos se van a comportar con una distribución de Bernoulli. Si nosotros deseamos modelar el comportamiento de usuarios que esperan en una línea telefónica para ser atendidos o en una cola para ser atendidos, esa distribución puede tomarse el nombre de Poisson o en su defecto Poisson. Entonces son dos tipos de distribuciones. ¿Cómo se verían, digamos, reflejadas a nivel gráfico este tipo de distribuciones? Vamos a ver una gráfica de una distribución de tipo discreto. Entonces, para este caso tendríamos la representación de una distribución de tipo binomial, una distribución de tipo continuo. Si nos damos cuenta, esta distribución no tiene una línea de tendencia, porque si tuviese una línea de tendencia sería una distribución de tipo uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Que en los valores intermedios que están acá no existen valores, porque son valores enteros los que están en el eje de las X. Ahora, para poder digamos, representar las distribuciones de tipo continuo, tenemos que cumplir ciertas condiciones que ya anteriormente habíamos hablado, que son 4. Para este caso, pues cumpliremos solo 3 y voy a dar el punto de vista porque no se cumple la tipo 4. Entonces, la primera es que las probabilidades de X deben ser mayores o iguales a 0. La siguiente condición es que la sumatoria desde I igual a 0 hasta infinito es igual, bueno, de todas las probabilidades, vamos a colocar aquí la P, de todas las probabilidades subir es igual a 1. La siguiente condición es que la probabilidad en un intervalo cerrado de A menor o igual que X menor o igual que B, que son los límites de una distribución uniforme, donde se encontraban los números, pero para este caso en variables, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria desde un I igual a A hasta B de todas las probabilidades su I. Y esto me daría igual a la probabilidad de A más puntos suspensivos, que son los valores intermedios, hasta la probabilidad de B. La cuarta condición para este caso no la vamos a tener en cuenta porque recuerden que dice que cuando la probabilidad depende de uno, de dos o más parámetros, o sea, de múltiples parámetros, se hace a través de un estimador no sesgado. Para este caso, como solamente tenemos una probabilidad con un solo parámetro, no vamos a contemplar la tercera condición que compone a las variables aleatorias. Ahora, es importante recordar algunas de las variables aleatorias de tipo discreto que hacen parte, digamos, de este caso. Una de ellas es la distribución de probabilidad uniforme discreta. Tenemos la distribución de Bernoulli, tenemos la distribución hipergeométrica, la distribución de Poisson y la distribución binomial. Podemos relacionarlo con diferentes ejemplos. Los ejemplos son similares a los que vimos anteriormente. Las distribuciones continuas dependen directamente de las variables continuas que vimos en los elementos de un sistema de simulación y están relacionados también a lo que son cantidades contables y números enteros. Hasta aquí sería lo que son variables discretas. Ahora vamos a ir a la parte de lo que son variables continuas. Continuando con la temática, ahora tenemos lo que son las variables aleatorias de tipo continuo. Y para ello pues voy a agregar una imagen relacionada. Entonces tenemos que las variables continuas se representan mediante ecuaciones que reciben el nombre de funciones de densidad de probabilidad, dependiendo pues porque estamos hablando de distribuciones. Dada esta condición se cambia el uso de la sumatoria que anteriormente teníamos y la transformamos en una integral porque ya tenemos es una función de tipo continuo y de este modo se genera lo que se conoce como función acumulada. Ahora vamos a agregar otra imagen
y es la de, vamos a buscarla acá, un ejemplo de continuo. Entonces tenemos que como ejemplo el tiempo que demora, digamos el tiempo de atención de un cliente en un sistema bancario se puede relacionar mediante una distribución de tipo exponencial, dado que está relacionada evidentemente al tiempo que le toma al cajero u operario realizar una serie de tareas. ¿Qué pasa en este caso? Pues como estamos hablando de tiempo, pues vamos a tener una distribución de tipo continuo donde no van a existir espacios entre un minuto y el otro minuto, sino que siempre que exista, digamos, la variable temporal, siempre vamos a tener un valor, que era lo que contemplábamos anteriormente en clase. Entonces, si tenemos una gráfica de una función continua, vemos que ella, en todos los datos que tenga acá, va a existir una imagen en el eje Y. Entonces este podría ser una amplitud y esto podría ser un tiempo. Entonces de eso se trata, digamos, la parte de la variable continua. Recuerden que la variable continua tiene el límite y el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda. Entonces si el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda, podemos decir de que existe el punto donde estamos nosotros observando. En este caso se da el punto de continuidad. Entonces seguidamente tenemos que buscar las condiciones que se cumplen. Para este caso la primera condición es que las probabilidades de x deben ser mayores o iguales a 0. Como hacemos el cambio de la sumatoria por la integral, tenemos lo siguiente: la integral desde menos infinito hasta infinito de todos los f de x debe ser igual a 1. La siguiente es que la probabilidad en intervalo cerrado a menor o igual que x menor o igual que b es igual a las probabilidades del intervalo abierto a menor que x menor que b, y esto es igual a f de x, que representa mi función de densidad. Ahora, esto también es lo mismo que decir que la integral desde a hasta b, ya cambiando los límites de integración, de todos los f de x multiplicados por dx. Ahora, la siguiente parte y si notamos tiene cierta particularidad. La línea de tendencia de color verde que vemos acá, esta es de tipo continuo, que quiere decir de que el límite en un punto dado, digamos en este punto por la derecha, va a ser igual al límite por la izquierda. Entonces podemos anotarlo por acá. Entonces el límite de x cuando tiende a un valor por la derecha de f de x debe ser igual al límite de x cuando tiende a un valor por la izquierda de f de x. Si estos dos valores son iguales, podemos decir de que el límite existe. Y es por lo mismo, como es una distribución de tipo continuo, no existen espacios entre cada uno, digamos, de la curva. No existe ningún tipo de espacio. ¿Qué quiere decir? Que un valor que se encuentre en este punto va a tener una imagen directamente en Y. Y de este modo pues tenemos lo que es una distribución o una distribución de tipo continuo que hace parte, digamos, de las variables continuas. Ahora, ¿qué distribuciones hacen parte de las distribuciones de probabilidad continuas? Tenemos la uniforme continua, tenemos la exponencial, tenemos la normal, tenemos la de Weibull, y se puede utilizar, digamos, la chi cuadrada y otras herramientas para poder determinar el comportamiento de las variables, si son continuas o si son discretas. Existen unos métodos para poder determinar los tipos de distribución, los cuales vamos a ver a continuación. Entonces tenemos primero el método de chi cuadrada, que son métodos matemáticos o a partir de operaciones matemáticas que determinamos el tipo de distribución, y a partir del uso de tablas tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
Kolmogorov-Smirnov, tenemos la prueba de Anderson-Darling. Y tenemos la prueba que ya estés en un entorno computacional a partir del software ProModel, una herramienta que tiene que se conoce como StatFit. Para el caso de estas herramientas que estamos viendo en el gráfico, vamos a centrarnos directamente en el planteamiento, cómo extraer, y podemos llegar a efectuar un ejemplo de alguna de esas pruebas, debido a que esas pruebas pues demoran, son bastante extensas. Pues la idea es avanzar para empezar a hacer algo de simulación. En este caso pues vamos a llevar los datos de variables de tipo continuo y discreto, los vamos a introducir en el software StatFit y vamos a determinar el tipo de comportamiento que tienen. Si es una distribución binomial, si es una distribución logarítmica, log normal, cuál es la línea de tendencia, cuáles, digamos, los parámetros de kurtosis, cuál es la media, cuál es la varianza y cuál es el comportamiento, digamos, que tienen las variables. Posteriormente compartiré el enlace para que el software pueda ser descargado en una versión estudiantil. Muchas gracias.